Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. Estamos de regreso aquí en Emprender es clave y nos acompaña Eduardo Vitrán, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, presidente del Club de Innovación, entre otras muchas cosas, charlista, podemos decir, un hombre muy, muy entendido en temas que tienen que ver con no solo la productividad y cómo uno hace una estructura económica que hoy día yo diría está más que en jaque, ¿no? Precisamente por lo que se ha generado a nivel social, sino también respecto a cómo procesos que son fundamentales como la innovación, que es una palabra que yo he visto poco en la agenda que hemos estado conversando las últimas 3 semanas y media, pueden generar estructuras sociales que quizás nosotros ni siquiera nos hemos permitido pensar. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Eduardo, te veníamos persiguiendo hace mucho rato a que viniera y, bueno, tenemos hoy día una situación social que es diferente, que probablemente no estábamos previendo tanto. Pero hay un vínculo sí. En lo que tú misma has mencionado. Y obviamente es un tema que uno lo tiene que mirar con una perspectiva de largo plazo. Lo que uno espera cuando una economía como la chilena avanza hacia el desarrollo es generar un círculo virtuoso en que uno va sofisticando el aparato productivo. Y en la medida que se va sofisticando ese aparato productivo, se va generando la necesidad de contratar empleados, trabajadores con mayores niveles de calificación, claro, con mayor formación. Y al mismo tiempo, si uno en ese proceso de sofisticación ha ido generando los mecanismos que permitan ir invirtiendo en capital humano, y que Chile lo ha ido haciendo. Hoy día tenemos en la educación terciaria, universidades, centros técnicos, institutos profesionales, un 70% de las personas que están ahí son primera generación en estudiar educación terciaria. Y eso está hablando de un potencial de movilidad social muy importante. Pero si esa gente se forma y sale al mercado del trabajo y se ha generado un círculo virtuoso en que hay sofisticación y hay desarrollo de habilidades, se genera efectivamente un círculo virtuoso. Bienestar social en que mejora los sueldos, aumenta la productividad, aumenta las exportaciones y todo el país se desarrolla. Eso es un fenómeno que ocurrió un poco en los países europeos del norte. Pero eso tiene un requisito adicional. El requisito adicional es que el sistema escolar, y hay que decirlo que la igualdad de oportunidades efectiva se juega en los primeros 10 años de vida. Entonces tú necesitas un sistema preescolar y escolar donde exista efectiva igualdad de oportunidades. Entonces, si uno quisiera avanzar, uno debería promover la innovación en este círculo virtuoso. Uno debería promover la innovación para generar una estructura productiva más sofisticada, no tan dependiente de unos pocos recursos naturales de commodity, que además son altamente intensivos en capital, generan buenos empleos, pero pocos empleos. La mayoría no están en las ciudades, claro, y por lo tanto no tienen la capacidad de absorber a toda esta gente joven que por primera generación está entrando a la educación terciaria y se está incorporando al mercado laboral. ¿Y qué ocurre? Se genera una enorme frustración. Yo estudié, me saqué la mugre. O mis papás sacaron la mugre. Y mis padres se endeudaron o qué sé yo, y yo voy y no tengo oportunidades. Y me tengo que emplear en un sector servicios de baja productividad, con baja remuneración. Entonces, ese es un tema central que hoy día no está en la discusión. No está en la discusión y otra cosa. Y que hace 15 años que lo venimos planteando y nadie nos ha pescado mucho. Y hace 15 años no estábamos tan conectados como estamos hoy día. Yo soy profesora universitaria de primer año de periodismo en la Andrés Bello. Sí. Mis alumnos, para sacarlos del teléfono, hay que ser realmente un buen profesor y realmente mantenerlos motivados. Pero obviamente también existe una conexión con el mundo que probablemente nosotros no teníamos. Así es. Y si uno accedía a cierto trabajo, trataba de mantenerlo a toda costa. Hoy día esas lógicas ya no priman dentro del mercado laboral. No. Hay además competencias. Por eso que esto no solo se trata de una política de innovación,
que tiene que ser política de Estado, y eso ha sido otro de los grandes problemas. Esto cambia cada 4 años. Por una parte, entonces, un trabajo para generar estos emprendimientos dinámicos que emplean gente de mayor nivel de calificación, pero también las empresas más tradicionales, sofisticar el encadenamiento, los famosos clústeres que fueron descalificados y qué es lo que hacen los países desarrollados. Todo eso hay que hacerlo. Pero si no abordamos al mismo tiempo cuáles son las competencias del siglo XXI, vamos a tener un problema. El último índice WEF del año 2019, que el WEF se cambia, Schwab, que es el presidente, cambia el indicador. El año 2016 lanza este tema de la cuarta revolución industrial en el WEF. Y el año 2018 se cambia el indicador. Y se cambia en 4 o 5 dimensiones. Algunas de ellas tienen que ver con las empresas y su capacidad de innovar. Y te digo que la pena que me da es que salimos mal. En el indicador 2019 mantenemos el lugar 33 como país, que es un buen lugar. Pero en 3 o 4 dimensiones claves aparecemos entre 75 y 85. Una de las que parecemos muy mal es la capacidad de las empresas de incorporar ideas disruptivas. Esta revolución tecnológica significa que hay que repensar el tema de la cultura en las empresas, pero al mismo tiempo la formación. Lo que hay que generar es la capacidad de aprender a aprender. Porque lo que tú aprendiste como conocimiento hoy, en 5 años, está obsoleto. Exacto. Y eso significa otras habilidades. En el indicador de educación, donde lo hacemos peor, en el WEF, es la capacidad de enseñar desarrollando un pensamiento crítico en la educación básica. No la memorización. No la memorización. Claro. Entonces, aquí tenemos unos desafíos que no se resuelven de la noche a la mañana, que no están en la coyuntura, pero que son claves. Oye, Eduardo, y tú en estas 3 semanas y media que llevamos, casi 4 semanas, ¿no? De movilización social, claro, no se movilizan los niños. No. Entonces es un tema que queda como a la cola. Claro. Y vemos que efectivamente, claro, ya una cosa es la urgencia, pero yo no he visto dentro de la discusión, más allá de columnas de opinión de personas que efectivamente escriben o no sé, o dentro de algunos chats que la gente manda ciertas columnas o de cosas que han hecho otros países que podrían servirnos de referencia, no veo que estos temas estén puestos sobre la mesa como una prioridad. Toda la razón. Aquí hay una demanda muy fuerte por dignidad, por efectiva igualdad de oportunidades, que el mérito sea el elemento determinante. No creo que se esté pidiendo igualdad como resultado, pero sí igualdad efectiva de oportunidades. El problema más dramático es que esto se juega en los primeros 10 años de vida. Se juega desde los primeros meses, donde el sistema neuronal se desarrolla, y la posibilidad que tú tengas afecto, cariño, etcétera, son temas claves que influyen en el desarrollo cognitivo, pero también en la educación preescolar y la educación básica. Ahí se juega el partido. Lo que tú puedes hacer como profesora de primer año, el Andrés Bello, es marginal. Es marginal, claro. Es marginal. El partido está casi totalmente jugado. Okay. Y por lo tanto tú tienes toda la razón que si estamos hablando como sociedad de equidad, este tema debiera estar en el ser tema fundamental. Y aquí hay que mirar hacia atrás lo que hizo, cosas que hizo mal la concertación. La concertación generó el copago. Y el copago a las escuelas privadas subvencionadas, esto lo hizo el ministro Arrate como ministro de Educación. No estamos hablando de alguien de derecha. No, claro. ¿Y qué es lo que generó el copago? Una segmentación en el sistema escolar donde los pobres se quedaron en la escuela pública. Por afuera, claro. Y los sectores de clase media emergente sacaron lo más rápidamente posible a sus hijos y empezaron a pagar 10.000 unos, 30.000 otros, 70.000 otros. Entonces somos el país del mundo que tiene la mayor segregación escolar. No hay otro. Y eso lo construimos. Esa fue una de las reformas del gobierno anterior, muy difícil políticamente de hacer, pero ahí tenemos un problema fundamental. Yo soy de Ovalle,
Yo estudié en la escuela pública número 1 y en el Liceo de Hombres de Ovalle. Yo tenía gente que vivía en una callampa, compañeros con piso que hoy día no hay, de tierra. Y yo iba a su casa y él iba a mi casa y ambos ganábamos. Espérate, ahí está el capital social. Pero un segundo, yo estudié en Osorno bajo el subsidio del Estado alemán, porque el colegio lo financiaba el Estado alemán. Y también tenía compañeros de todo tipo, porque yo creo que en regiones además se da una mezcla que acá en la región metropolitana no se da la mucho. Segmentación de la ciudad es mucho mayor. Exactamente, ahí también hay mucha injusticia. Sí. Pero también cuando hablamos de educación, solo para hacer una cápite, al parecer estamos más que eso al debe, porque mi hija está en un colegio privado y tampoco recibe una educación que esté pensada para los desafíos de los que estamos hablando. Efectivamente, la evaluación que se ha hecho es que tenemos que hacer una reforma en la docencia. Entonces eso es un cambio muy fundamental. Y eso significa nuevas técnicas pedagógicas. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Y eso es un tema hoy día, y sabemos que este es un problema. La OCDE hizo un estudio recientemente sobre Chile y nos llama la atención sobre este tema de las habilidades. Un estudio en inglés, Skills, y efectivamente es ahí donde hay que poner el foco. Y tenemos que trabajar. Entonces, que no están desarrolladas. Que no están desarrolladas, que son las mal llamadas blandas. Y son mal llamadas blandas, estamos hablando de competencias básicas y de competencias genéricas o llamadas interpersonales, capacidades de trabajo en equipo, capacidades de... En el fondo hay un tema que también Chile lo hace mal y que tiene alguna vinculación con la forma en que aprendemos, que es el capital social. Exacto. El capital social se compone de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de que la gente confíe en el prójimo, en los otros. Y en segundo lugar, que exista en la organización o en el ámbito o en la sociedad visiones comunes sobre el futuro compartidas, que haya capital direccional, es decir, que haya el liderazgo que puedan convocar y sumar y llegar a una visión compartida. Muchas cabezas pensando en lo mismo. Pero cuando se genera, ¿no es cierto?, por un lado confianza y al mismo tiempo una cierta idea de comunidad, de propósito, ocurren cosas milagrosas. Se hace posible la colaboración. Y eso es clave para la innovación social, para la innovación productiva. Hasta para la democracia líquida. Y también para la democracia líquida. Muchas cabezas pensando en lo mismo y aquellas cabezas que tienen además el interés de pensar en una misma problemática, porque también no todos somos iguales y hoy día quizás como que se empaquetan las problemáticas. Sí. ¿Cómo ves tú la actual crisis, Eduardo, que tú eres una persona que ha mirado mucho desde las industrias, las industrias de los recursos naturales, Chile, sí, hasta la sociedad? ¿Ves que exista, porque más allá de lo que puedan empujar los políticos, lo que uno pueda empujar del mundo empresarial, o uno mismo haciendo un programa de radio para poder plantear ciertas ideas distintas, existe la posibilidad de generar una solución a este candor, a este calentamiento social que estamos viviendo, o las exigencias son muchas y las respuestas no son suficientes? Hay que ser humilde en lo que estamos observando y el tipo de temas que hablábamos son temas y lecciones para el mediano largo plazo. Ser menos ortodoxo en las políticas de desarrollo productivo, incluso política industrial moderna, unido al tema de las habilidades, para poder tener una economía que genera mayores y mejores oportunidades con igualdad de oportunidades para todos. Eso es largo plazo. Hoy día tenemos una situación de corto plazo que a esta altura yo sí creo que tenemos riesgos muy profundos, incluso riesgos a la democracia. Yo soy una persona que cuando sale de la universidad, entro a la universidad para trabajar por la democracia. El año 81 entro al Centro de Estudios del Desarrollo que presidía Gabriel Valdés, para tratar de, en ese momento se trataba de generar una convergencia entre el mundo socialista y el mundo de la democracia cristiana para empezar a pensar un futuro. Y trabajamos por el retorno a la democracia. Estuve el 11 de marzo con Foxley en Hacienda y tengo claridad de todo lo que nos
costó el retorno y todo lo que se progresó y también las cosas que han quedado pendientes. Que quedaron rezagadas. Y que quedaron rezagadas. Hay muchas cosas que quedaron rezagadas. Y la calle y la gente tiene intuición. Yo pondría como tema número 1, se fue generando y se sentó en los últimos 3-4 años una percepción de impunidad. No somos todos iguales frente a la ley. Y no somos. Y al parecer no somos. Y yo diría que hubo una serie de temas de abusos, donde el caso, yo diría, más emblemático fue el tema de las platas políticas y cómo vimos, ¿no es cierto? A mí me tocó enfrentar un tema que fue el caso Soquimich, que me tocó negociar y hice exigencias que el mundo empresarial nunca entendió, que es la salida de Julio Ponce Lerú de la empresa. Y lo hice porque el sistema judicial chileno fue incapaz de perseguirlo. Y fue el tribunal americano, el Departamento de Justicia americano, el que sanciona a esa empresa. Y me pareció que un acuerdo en un proceso de descomposición de las confianzas en que ya estaban llegando al suelo requería una sanción moral. Lo hicimos, pero ese es un caso. Y te cuestionaron un montón. Y me cuestionaron un montón. Está lleno de temas. Entonces, temas que yo creo que hay que abordar, hay que tener una agenda anti-impunidad, una agenda anti-abusos, de la cual la Comisión Engel hizo muchas propuestas, no todas se implementaron, y es el momento de reflotarlas. Yo también pertenezco a un think tank, a Espacio Público, y hay un conjunto de temas que deberían ser hoy día prioritarios. ¿Hay un acuerdo entre los think tanks respecto a eso? No hay un acuerdo, y es el momento de llevar este tema, porque esto es un tema central, tiene que ver con la legitimidad de la economía de mercado, tiene la legitimidad de la sociedad, tiene que ver con la meritocracia, la democracia. No funciona bien ni siquiera la alta dirección pública. La alta dirección pública, se hicieron propuestas para que no quede como un coto de caza de los partidos políticos, nunca se implementaron realmente. Entonces, este es el momento de hacer una agenda pro mérito, pro transparencia, anti-impunidad en serio. Este es un tema central y hay que hacerlo ya. Entiendo que el ministro Blumel está llamando para concordar una agenda. Tema número 1. Tema número 2, efectivamente hay temas sociales en los cuales hay que actuar ahora. Estamos atrasados en materia de pensiones. Sin duda que el tema del transporte público, y aquí quiero hacer un planteamiento, la mayor parte de los recursos de la sociedad van al transporte del auto, a los automóviles. Los camioneros tienen más peso exigiendo que se reduzca el TAG, pero resulta que el quintil de más alto ingreso gasta 10 veces más en TAG que el quintil de más bajos ingresos. Y por lo tanto la prioridad hoy día tiene que ser en Santiago y en las regiones transporte público. En los fondos espejos del Transantiago se gastan para los autos, no para el transporte público. Es una vergüenza que el sistema de transporte de Valparaíso no tenga un sistema integrado. ¿Por qué no está integrado? Entonces aquí hay una falencia de preocuparse de los problemas de la gente que hay que resolverlo. Hoy es el momento. Entonces una agenda social, pensiones, el copago en salud de la clase media emergente la pone en una situación, es tan alto que la pone en una situación de vulnerabilidad enorme. Entonces logró salir, pero se enfermó gravemente y vuelve a caer en la pobreza. Entonces la agenda que planteó el gobierno de ir a un seguro de salud es un tema relevante, importante. Con la reforma tributaria yo felicito al ministro Briones que haya sido capaz de sentarse con una amplia gama de senadores y llegar a un acuerdo, abandonar una serie de demandas y de propuestas que tenía este gobierno, como era absolutamente inflexible. Mostró capacidad de diálogo, de negociación, y hoy día tenemos un acuerdo de reforma tributaria que recauda $2.000 millones y tienen que ser gastados efectivamente en la agenda social. Entonces ese es el segundo tema, pero no tiene que ser a goteras, tiene que ser anunciado como un paquete macizo, importante. Y el tercero,
es cuestión de escuchar, ¿no es cierto? Es necesario resolver el tema de la legitimidad del marco De la Constitución. que es la Constitución. Y esos tres temas son mayúsculos, y si uno llega a acuerdos políticos, hoy día es el momento de la política, de la buena política, dejar de estar en ver el cálculo pequeño. Si alguien cree que esto es solo contra Piñera, se equivoca. Esto es contra todo el sistema político. Y por lo tanto es el momento de actuar magnánimemente y mostrar que la política puede resolver problemas claves en momentos en que estamos en una encrucijada. Lo están haciendo los alcaldes. Los alcaldes no están por lo menos haciendo un pequeño marco político más un cercano. marco, pero ese llamado a ver el tema constitucional a través de los gobiernos locales tiene problemas jurídicos no menores. Pero puede ser una buena señal. Juntarse el gobierno con la oposición, el parlamento, con los alcaldes y tener una solución. Lo importante ahora es generar una propuesta de proceso que sea legítimo y lo antes posible. Se nos acabó el tiempo. Lo que estamos empezando a tener es una espiral económico que nos va de decadencia, que nos va a llevar a un nivel de desempleo alto y a una situación en que mucha gente va a sufrir, unido a los problemas de transporte, el puente Ya alto. estábamos viendo cuáles son las comunas que están más empobrecidas. Entonces no hay mucho tiempo. Este es el momento de llegar a los acuerdos, aislar a aquellos que están por la destrucción de la democracia o de la vía violenta para conseguir sus procesos, sus propósitos, aislarlos y salir hacia adelante, hacia un nuevo Chile mejor. Falta una cadena nacional con propuestas que sean concretas e integradas, como tú lo estabas planteando. Pero hay tantos errores que comete el gobierno. ¿Cómo puede ser que el anuncio de que hay disposición a una nueva constitución se hace en un pasillo en un programa y no lo hace el presidente de la República en el Salón Monbaras, digamos, con una serie de personas que representen ciudadanía y también a todo el espectro político? Es comunicacionalmente difícil de entender. Sí. Entonces hay muchas cosas comunicacionalmente difíciles de entender. Hay una cierta incompetencia. Eso es problema de todos. Esta no es la hora de sacar ventajas pequeñas, es problema de todos y todos tenemos que contribuir a abordar estos tres ejes: no más impunidad, igualdad ante la ley, sanción efectiva de los delitos de cuello y corbata, el uso de información privilegiada. Yo trabajé con Foxley y me tocó penalizar. Yo hice la ley, el uso de información privilegiada. En Estados Unidos se van a la cárcel. En Chile no hay nadie que haya ido a la cárcel nunca. Y liguémoslo a la tecnología, cómo va a poder usarse si es que no se funciona. Entonces, estos temas hay que corregirlos. Sí. Quiero agradecerte, Eduardo Vitrán, presidente del Club de Innovación y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Adolfo Ibáñez, soy también académico. Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por venir a conversar con nosotros, invitadísimo, las puertas abiertas para hacer este tipo de reflexiones. Yo creo que son importantes y fundamentales para ver nuestra construcción de futuro. Muchísimas gracias.